tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Par de Calvos. Hoy esperamos, después de esta semana de tanta alteración comunicacional por el programa anterior, esperamos tener un programa sosegado, reposado, un programa reflexivo sobre la base, pues, de conversar con una persona muy seria, Enrique Ochoa Antich, dirigente político, fue hippie. Yo no sé si estuvo impactado por el movimiento ese del poder joven. Hippie comunista. Y me bañaba. Y se bañaba. Entonces, y ahora todavía. Dejo constancia. ¿Y todavía te bañas? Más o menos. Bueno, entonces cuando con Enrique Ochoa. Cuando hay agua. Vamos a hablar, pero resulta que el Carvajalino tiene una biografía que ya fue desautorizada sin haber sido leída. Biografía no autorizada de Enrique Ochoa Antich. Aquí la tengo. Esto no es par de calvos, esto es trío de calvos. Esto es un trío de calvos. Y medio. ¿Cómo está todo, señor Vladimir? ¿Cómo se siente? Bueno, aquí vamos, vale. Este programa pasó del anonimato al desanonimato. Sí, bueno. Hasta en Israel lo vieron, vale. Síganos en todas nuestras redes, @Venezuela, @agencia BN Piso en Twitter y @agencia Piso BN Piso en Instagram. Venezuela News en el canal de YouTube y también lo pueden seguir en el canal de YouTube del señor Vladimir Villegas TV. Vladimir Villegas TV, Vladimir Villegas P también en Instagram, Vladimir Villegas, etcétera. Ahí vamos a colocar todas las redes sociales aquí en el insert que se pudiese generar. Y activen las notificaciones, suscríbanse. ¡Suscríbete ya! ¡Ligue ya! Mira, aprovecha. Este programa, bueno, te tengo que confesar algo, hermano. Yo le tenía ganas a este programa. O sea, me parece que una de las personas tiene sus defectos. Obviamente, no es chavista, por ejemplo. Ese es uno de sus defectos. Pero yo creo que es una de sus grandes virtudes. Para mí es un defecto, pues. ¿Por qué? Pero, o sea, que Enrique Ochoa es un tipo defectuoso. Pero no soy antichavista. No, güey. Es que eso es lo bueno. O sea, no es un tipo antichavista, pero es un tipo que dice cosas. O sea, porque de este programa, ¿de qué se trata? No estamos en una zona de confort. Aquí no nos vinimos a hacer, digamos, cariños verbales. Cariños verbales, erotismos verbales, adulación, ¿no? Ajá. Aquí todo el mundo que viene para acá se le respeta, así es. Dice sus cosas. Exactamente. Y rebatimos. Pero uno viene medio asustado a este programa. Sí, no, te sientes como en un paredón de fusilamiento. Una pregunta, Enrique. Ring de boxeo aquí. Tú eres el típico niní, para empezar la cosa. Bueno, yo digo que yo no soy ni del gobierno ni de la oposición. Yo no sé si eso es ser ninino. Pero no es que... No, eso es ser niní al cuadrado. No, porque el niní no está con nada. Yo estoy con algo. Yo digo, ni el gobierno ni la oposición, sino otra opción. Yo soy doblemente de oposición, porque yo estoy en oposición al gobierno de Maduro y estoy en oposición al interinato también. Eso también lo decía yo. Yo soy tan de oposición que soy oposición al gobierno y oposición a la oposición. Bueno, por cierto que yo no quiero aquí hablar mucho de política, porque quiero... ¿De qué quieres hablar? No, de política hay que hablar, pero no como un político. Ah, no, claro. No, hermano. Yo quiero ser defensor del pueblo. Sí, vale. O sea, sí. Bueno, hace falta. Porque ¿quieres ser defensor del pueblo? Entonces vienes a este programa y enseguida te lanzas y quieres soplar el oficial defensor del pueblo. Es que perdóname. No lo voy a permitir. Perdóname, pana. Es que si hay algo que hace falta en este país, es un defensor del pueblo. Los opositores son tan arrechos que no han llegado al poder y ya están pidiendo un cargo. No tenemos defensoría. ¡Qué arrechos son, Dios mío! Porque el que tiene defensores es el gobierno. Esa defensoría no defiende al pueblo, ¿vale? Pero porque siempre tú... Porque es verdad. Con tu ¿cómo se llama? Mira, ni con el pétalo de una rosa. Como dice una canción de Anaeto Realba, ni con el pétalo de una rosa, el defensor critica al gobierno que, caramba, materia de derechos humanos, caramba. Pero lo que yo digo es que si yo soy candidato a defensor del pueblo, pensando en que la Defensoría del Pueblo sea una institución autónoma, independiente, sin tremendismo, sin peleas innecesarias con el gobierno, sin confrontacionismos inútiles, etcétera, pero que sea independiente. Siendo candidato yo quisiera ser... A propósito de defensor del pueblo, ¿tú serías defensor de la gestión de Citgo y de monómeros en Colombia? Yo he estado totalmente en desacuerdo con todas las acciones en contra de los bienes de Venezuela en el exterior. Eso a mí me parece que ha sido algo totalmente incalificable desde el punto de vista ético, moral, patriótico, nacionalista. Y yo siempre digo, la patria existe, más allá de cualquier divergencia que podamos tener entre nosotros. Yo también digo lo mismo, lo que también digo es que el gobierno no es la patria.
No, pero los que Y están en tampoco el acompaño sanciones no, ni nada pero de los eso. que están en Pero el gobierno son tan hijos de la patria como eso yo. es correcto. Un aplauso Eso, para- eso está bien. Pero Aplauso. los que están en el gobierno también deben considerar como hijos de la patria a quienes no acompañamos al gobierno. Exactamente. Entonces, exacto. A veces ocurre que desde el gobierno se ve a sus adversarios como los antipatrióticos. No, Aunque bueno, yo digo- efectivamente hay algunos que lo son. Sí, Eso es claro, Y son como todos los no. cambios. También hay también hay algunos en el antipatrióticos en el gobierno que no gobierno. lo son. Bueno, Correcto. gracias al programa de la vez pasada, el anuncio de la candidatura de Guaidó pasó por debajo. Tanto fue el escándalo que se generó que Guaidó salió, ¡ya me voy a lanzar a presidente! Espérate, ya va. Nadie dijo Ya va, nada. espérate. Espérate lo que dijo Trapielo en el anterior. Es una cosa muy extraña, pero ¿qué te parece la candidatura de Guaidó? Ah, pensé que la candidatura de Trapielo ni media que se va a lanzar. A la oposición, puede que gane, ¿Ah? puede que gane. ¿Trapielo? No sé, cualquier cosa puede Bueno, pasar. mira, yo con la candidatura de Guaidó he llegado a decir que creo que si ese fuera el único candidato frente al gobierno, ¿Tú qué? ¿Te yo abstienes? casi sería capaz de incumplir algo que me he dicho, que es que más nunca me volveré a abstener en la vida. Ah, yo pensé que ibas a votar por Nicolás Maduro. Yo también. Te lo juro que lo llegué a pensar. Y bueno, fíjate que yo tengo una hermana que verá este programa y celebrará que lo diga, que es antichavista o lo fue o con mucha fuerza. Y ella dice que si los candidatos son Maduro y Guaidó, ya vota por Maduro. Todos con Maduro, lealtad del pueblo y Pero- vamos con pero- Maduro. Pero yo sí creo que efectivamente por Guaidó sería incalificable. Sería muy difícil votar. Pues, ¿no? Yo creo que la Ni candidatura... Maduro ni Guaidó. No vote por ninguno de los dos. Esa es respuesta. Chiste malo, Respuesta, Dios mío. respuesta. ¿Ah? No, te respondieron. Está bien, Te está bien, respondieron está con bien. rapidez. Pero 20 en respuesta. eso que tú estás diciendo no te genera enemistades viscerales dentro de la oposición. Claro, pues eso- Ellos se reúnen esas- contigo. esas son de hace- Ell- no, yo tengo- ellos se sientan a claro, yo tengo escucharte. sí, claro, eso sí. Y converso con muchos de ellos. Yo tengo larguísimas conversaciones. Por ejemplo, con Henry Ramos Alup, yo tengo larguísimas conversaciones. Ah, sí. ¿Todavía te cómo tienes no. teléfono? ¿Y con Sí, Bernabé? Claro, y converso. Bueno, con Bernabé que nos escribimos. No tanto como con Henry Ramos. Tú sabes que Henry Ramos es un personaje que la gente quizás no lo valora o lo conoce suficientemente. Él es un intelectual. Sí, claro. Lamentablemente ha cometido muchísimos errores desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor error de Ramos Alú? ¿Acompañar el interinato? Bueno, creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. No, y hay un error desde el punto de vista de los valores tradicionales de Acción Democrática. Porque uno no le puede discutir a Acción Democrática que ellos tuvieron dentro de sus principios la idea antiimperialista. No, pero eso y se era- alejaron. Perdóname, Eso y se era- eso está en alejaron. su y era- estatuto y eran- todavía. y- Es un y partido eran- de y izquierda eran- claro, democrática y además no se le puede imperialista, discutir que ellos han sido o fueron nacionalistas. Con los adecos se vive mejor. Tú no puedes discutir, por ejemplo, nadie les puede quitar que ellos nacionalizaron el petróleo. Claro, también es decir, cierto. Pero una pregunta, hito Enrique. en el proceso de nacionalización. Ellos nacionalizaron el petróleo Si lo y compara con ahorita Maduro, se metieron en la el junta hecho- el directiva hecho de monómeros. Pero el hecho de haber el hecho de que Acción Democrática, la Acción Democrática de Henry Ramos Alup haya aceptado el tutelaje de los Estados Unidos, eso a mí me parece Ajá. quizás el peor error. Comparado con Maduro, dentro de con los aquel- adecos se vive mejor. Con los adecos se vivió mejor. ¿En qué No sentido? se vive. Se Se vivió vivió, en se un vivió. determinado momento, se vivió mejor. Yo creo que los tres primeros, a mí me lo dijo una vez Moisés Moleiro, que nadie va a discutir, que se confrontó incluso arriesgando Claro, la vida puso contra el- los puso el gobiernos del pellejo ahí. puntofiismo. Bueno, él me dijo una vez, y yo siempre recuerdo esa frase, los tres primeros gobiernos de la democracia dejaron un país en orden y en progreso. Después con el primer gobierno de Carlos Andrés vino la locura, vino el desbarajuste, la corrupción, el populismo, algo por cierto un poco parecido a Chávez, ¿no? Un poco un fenómeno parecido, de despilfarro, de estatismo desenfrenado, etcétera, que quebró al país, ¿no? Igual que dejaron una deuda a ellos, Chávez también dejó una deuda, ¿no? Nosotros nos poníamos las manos en la cabeza porque los adecos y los copellanos habían dejado 30.000 millones de dólares de deuda y cuando se murió Chávez, Chávez dejó 100.000 millones de dólares de deuda. Entonces,
efectivamente que esos dos fenómenos, Carlos Andrés y Chávez, se parecen mucho en eso. Ajá. Quebraron al país. Con Por cierto, mucho Enrique, populismo. que a mí me llama la atención. No, que yo tú estoy en estos días- desacuerdo estos días tú totalmente con dijiste- eso, pero fíjate, vamos a seguir pero desarrollando la pero es idea. que, espérate, lo que voy a decir seguramente te va a sonar musiquita para tus oídos, porque este señor dijo que él le gusta más Maduro 2 que Maduro 1 y que Chávez. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente yo he sostenido que O sea, Maduro está dejando de ser chavista. el primer Te pregunto. gobierno de Maduro fue sin duda el peor gobierno de nuestra historia, a mi modo de ver. Ayudado por la oposición, no lo voy a discutir. Porque Pero no le dieron tregua desde el primer día, ¿no? La oposición desde el primer día no le dio tregua, eso es correcto. El año 2014 Y a lo mejor ya Maduro estaban continúa convocando la ayudado por la salida. oposición también, si no se une. También, exacto. Pero digo, efectivamente el primer gobierno de Maduro, creo que sobre todo porque trató de hacer lo mismo que Chávez en un país que era completamente distinto. Sí. Un país sin recursos, un país sin dinero, un país quebrado. No, yo lo que digo es que ampliaron, Pero- o sea, aumentaron los decibeles, por ejemplo, en el ámbito de las sanciones. Le Claro, dejaron, claro, el primer año, digamos, claro, tenía claro. el mismo empuje económico, pero después de la muerte de Chávez, los estadounidenses tomaron una decisión radical con respecto a Venezuela. Y por eso se hablan de más de 700 sanciones en contra de un país. Por eso se habla de cómo trataron de cercenar todas las autopistas financieras del país. O sea, por eso se habla de que pasaste de un petróleo de 100, de un petróleo de 80, de 90, a un petróleo que prácticamente, o sea, producirlo te generaba, o sea... Las sanciones fueron efectivamente criminales contra el Y país. siguen siendo Y criminales. siguen siendo criminales. Y efectivamente ayudaron mucho a la quiebra del país. Pero en el año 2007, 10 años antes de las sanciones, toda la producción nacional agrícola e industrial comenzó a caer en picada. Porque Chávez, seguramente con las mejores intenciones, pues yo que lo conocía a él, yo le reconozco que él tenía un deseo reivindicador de los derechos del pueblo. Pero como decían nuestros mayores, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces él, seguramente con las mejores intenciones del mundo, por ejemplo, creyó que ayudaba al pueblo estatizando 1000 empresas y las quebró todas y ahuyentó a muchas otras industrias. De 12.000 industrias que recibió, entregó 2.000 nada más. 10.000 se quedaron en el camino. Ahora, tú te imaginas lo que eso significa en términos de empleo, en términos de riqueza. No, yo lo- Entonces, yo- lo yo que lo él que le te- heredó- lo que él le yo te heredó po- a yo- Maduro, para terminarte la idea de lo de Maduro, lo que él le heredó a Maduro, además de 20 puntos de déficit, además de la quiebra, el gasto de recursos fundamentales de PDVSA en cosas que no tenían nada que hacer con PDVSA, como curar enfermos, construir casas, etcétera. Pero ¿por qué, etcétera. por qué PDVSA no podía curar Pero enfermos? se supone que hay PDVSA ministerio es para eso. No, pero tenían producir- una fundación. No, pues. pero O sea, por ejemplo, la fundación de No, Cisco, petrolera. porque tú la no- fundación de Cisco, Te voy a decir por qué. que operaba niños en Italia. pero y una que panadería después no vendiendo se pudo hacer. petróleo. Pero te voy a No, decir ¿para por qué? qué. Porque tú no puedes agarrar los gastos de inversión de PDVSA, que es la gallinita de los huevos de oro, la que te produce la riqueza del país, sobre todo en un país todavía dependiente del petróleo, y agarrar 60% en el 2004 o 50% de los gastos de inversión de PDVSA para distribuirlos entre la gente. Para eso está el Ministerio de Sanidad, para eso está el Ministerio de Educación, para eso está el Estado. Claro, pero recuerda, pero- recuerda que esas eran unas estructuras que al final Chávez pedía que accionaron algo. Pero fíjate pero tú qué no, pasa. pero PDVSA La burocracia no tenía que- avanzaba. la burocracia Entonces, fue tocó tal- construir un Estado paralelo. Pero Chávez no comenzó puede- con la intención de reducir el Estado, menos ministerios, y resulta que después fue todo al doble. Claro, más ministerios, pero más es que, burocracia. Pero es que cuando le quitaste todos esos recursos a PDVSA, ¿qué fue lo que lograste? Que quebraran los pozos, que empezaran a No, dañarse, empezaran ahí a hay dañarse la otras- ahí hay refinería. otras lecturas. Bueno, ahí pero en estaba todo caso, un ladrón de poca monta denominado Rafael También, Ramírez, sí, el que mismo hizo culpable, una desaceleración de también inversión. culpable de todo- designado de y todo el problema de PDVSA fue apoyado, Ramírez. designado y apoyado por el por Chávez. PSUV, por Chávez. Y además, de paso, ¿Entiendes? Ahora, no lo quisieron ahora- investigar en la Asamblea ahora lo cuando que- tenía mayoría el PSUV. Ahora lo que yo sostengo es que efectivamente Chávez le heredó a Maduro. Por eso que yo a veces creo que hasta, aún siendo oposición, pero lo digo poniendo los pies en el piso, yo creo que con Maduro a veces es un poco injusto, porque él recibió de Chávez una bomba de tiempo. O sea, que le estalló en Maduro la puede mano. haber dicho como Luis Herrera, he recibido una Venezuela hipotecada. Claro, claro que sí, todavía más. Ajá. Y una Venezuela desde el punto de vista económico devastada. Ahora bien, totalmente ¿Y está devastada. dejando de ser chavista Maduro?
Yo sí creo que hay una diferencia entre la visión que tenía Chávez esa es la y Maduro. Escucha, Hay madurismo y hay chavismo. Bueno, no, esa es la esos son los estratagema hechos. que siempre van a No, esos son utilizar, los de que hechos, Maduro los está alejado hechos. de Chávez, No, etcétera, pero es que es etcétera. algo positivo, es algo positivo. Yo creo que Maduro, igual que Deng Xiaoping en China, sin necesidad de dejar de ser maoísta, y seguía el retrato. Claro, son circunstancias totalmente seguía el diferentes. retrato de Mao en la Es más, plaza te lo voy a decir Tiananmen. como si fuera un rápana. ¿Qué? Que me diga el que sabe, porque ya no se ven los ojitos de Chávez. Pero ¿cómo que no se ven? Bueno, Bueno, pana, Los lo ojitos de están Chávez quitando. están en nuestro corazón. Upa, pero abre la camisa. Pero para es ver. evidente, Carvajalino, que Maduro ha empezado a revertir algunas políticas de Chávez. Es Eso que no eso estamos es en... Mira, indiscutible. primero no estamos en el mismo contexto. Segundo, no habíamos tenido un Estado, digamos, cuando estaba Hugo Chávez, nosotros teníamos derecho de tener nuestras cuentas en Bank of America, en Pero Wells es que no Fargo, es eso. etcétera. Escucha. No son las sanciones, es una visión distinta. Ya va. Maduro tiene una visión Obviamente distinta. le toca interpretar la realidad objetiva de una circunstancia objetiva que hay. O sea, nosotros estamos en un estado de guerra, ¿no? O sea, en términos económicos, al presidente Nicolás Maduro le ha tocado evadir sanciones, autopistas financieras, construir, A ver. construir. O sea, Mira, Ochoa, yo o sea, la el que última no vez- entienda el mundo, el que no Mira. entienda Venezuela con el tema de la persuasión, la persecución, Claro. la judicialización No, sin de duda. las autopistas financieras Todo del eso, Estado es mira, una persona que, todo bueno, eso- es miope intelectualmente. Todo eso empeora la situación. Pues claro. Todo eso agrava la crisis, pero una crisis que ya existía. Tú sabes que... ¿Entiendes? como- Entonces, como- Yo digo siempre como el tipo que le mocharon la pierna, ¿verdad? Alguien le mochó la pierna a una persona y entonces las sanciones equivalen a que le quitaron la muleta, pero ya la pierna estaba mochada. Ahora déjame contarte una anécdota y para ver la diferencia entre Chávez y Maduro. La última vez que yo almorcé con Chávez, él entre otras cosas, en el momento que se sentó, recuerdo, me dijo, nosotros te tenemos entre nuestros planes. Y me propuso que yo lo apoyara. Yo había leído algunos de los documentos programáticos. ¿Qué te iban a dar? No, nada que ver. Cuando terminó de comer, le dieron un bien mechado. Que un bien me Chávez. Mira, como tú sabes, yo los apoyé a ellos desde el punto de vista de los derechos humanos cuando estaban presos. O sea, teníamos una Ustedes relación, dos. una relación nosotros. Este era mi jefe en la Comisión de Política Bueno, Interior. Presidente de la ahora, Comisión de Política exacto. Son unos chavistas renegados. Primero que A donde no me verán ustedes nunca. yo nunca, Ay, nunca, papá, yo nunca apoyé a conozco un Chávez. personaje que me dijo, yo seré chavista hasta la muerte. Después le hice una entrevista, no, mira, tú que eres del chavismo diciente, perdón, yo nunca fui chavista. Ese es el que decían que era el chavismo crítico, el chavismo originario. Mira, Ajá, entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, mira, yo estoy de acuerdo con privatizar las empresas de Guayana y tú no estás de acuerdo. Entonces es muy difícil que yo te pueda apoyar. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es yo creo en la economía de mercado y tú no crees en la economía de mercado. Son dos visiones distintas. Entonces tú me dirás si no son dos visiones distintas, que cuando llegó Chávez, que la Sidor estaba privatizada Había- por Pekov, había un por flujo- Pekov, había un flujo de dinero totalmente pero diferente. No solamente que había un flujo de dinero, sino que esa empresa Sidor que había estatizado Pekov, le había entregado a los trabajadores Eso- el eso- 20% de las acciones. Y Chávez, cuando lo echó para atrás, que fue, entre otras cosas, lo que dijo, ustedes no pueden tener acciones porque eso es capitalismo. Eso está mal hecho. Ahora, ¿a quién tenemos? Y esos trabajadores que aplaudieron tanto la Bueno, la exacto, estatización, ahora están pagando bueno, las no, consecuencias. están pasando- Entonces ahora ¿qué tenemos en Maduro? Maduro tomó la decisión ahora de privatizar Sidor, porque lamentablemente, como tú dices, no porque uno esté, digamos, desde el punto de vista de concepto absoluto a favor de la privatización y nada puede ser del Estado. Yo no soy para nada partidario de eso. mira. Pero en esta Venezuela de hoy, empobrecida, que requiere recursos, tiene que A privatizar. mí me parece, digamos, que para mí ha sido una enseñanza muy fuerte, tengo que decirlo, este programa. Porque como hemos traído referentes, digamos, de la política y como hemos traído gente que de verdad conoció a Chávez, o sea, me estaba contando antes de entrar a este programa que él vio a Chávez en una nevera montado allá en la cárcel, ¿no? Una O sea, trinchera. son personas que hacen parte, que transversalizan la historia política de este país. Y bueno, pero la política es zigzagueante. Y no con esto es que voy a justificar o no voy a justificar cosas, pero por eso tú mismo me decías, me pones el ejemplo de Chávez
cuando había dinero que podía uno, digamos, el gasto de nómina, las prestaciones, asumirla como Estado, pero ahorita estamos en un Estado que en el 2014 pasó a tener 0 entradas por concepto de petróleo. Y No solo por las sanciones. Y Pero que, fíjate y cómo que economía ahorita, como y la que de no Irán. solo por por las ahorita sanciones. tú puedes decir que se niega ahorita, creo que acaba de recaudar en un mes 400 millones de dólares. O sea, todo cambia. Pero fíjate, De repente en la época Irán- de Chávez, en el CENIAC no iba a recaudar Irán eso. era un país es un país sancionado y bueno, desarrolló su industria petrolera, vende combustible, tiene autonomía agroalimentaria, en fin, con todas las sanciones, Irán logró hacerlo. Lo que pasa Sí, es que en pero es que, Venezuela se profundizó el rentismo, no se cumplió Pero yo aquella ahorita promesa. siento que no hay tanto Perdóname, rentismo. Espérate, es No, que claro, ahorita porque el no. Estado Ahorita- se está golpeado, ahorita no. por supuesto, No, pero ya- perdóname, no, que no se pero cumplió, digo, hay no se una cumplió la condición. promesa básica de pasar el modelo rentista al modelo Mira, productivo, eso fue lo que nos pasó. Él me decía una Lo cosa, profundizamos. del CLAC. ¿Qué me decías tú del CLAC? Que ahorita que Que venían la los canasta tan productos. dura. Arroz, Con pasta Ajá. y harina. Pero que los productos son nacionales, ¿no? Ah, no, sin duda. Hay un cambio, efectivamente hay una... La misma Yo circunstancia. Yo lo publiqué en Twitter y publiqué la foto de mi club. Y dije, me bueno, imagino que te cayeron a coñazo. Bueno, algunos, otros no. Otros dijeron que eso era la realidad. Yo efectivamente le he seguido la pista al club. ¿Qué es lo que más te gusta del club? Yo pregunto. Bueno, el azúcar. Señoras y señores, el señor Ochoati se alimenta a punta de club. Mírenlo, Pero lo robusto que efectivamente está. le he seguido la pista y efectivamente hay un cambio, hay muchos más productos venezolanos que antes. Eso es indudable. Pero lo que yo te digo, Carvajalino, es que la crisis, todo eso que tú dices, del país empobrecido, del país que no tiene recursos, no es solo El por país las sanciones. asfixiado. No es solo por Enrique, las sanciones. ya va. Un país que pasa de 12.000 industrias en el 1998 a 2.000 en el 2013, que pasa de 30.000 millones de deuda a 100.000 millones de deudas en 2013 cuando murió Pero Chávez. que también pasa de ingresos de 5.000, 7.000 Pero millones de que- dólares que- mensuales que- a cero. ¿Cómo dependi- hacemos? Que dependía exclusivamente de esos ingresos petroleros y todos los malbarató y los gastó en industrias, empresas que no sirvieron para nada, que, Ay, no, Enrique, que no llevaron a Enrique, ninguna te voy a parte. decir algo. Creo que con ese discurso no te van a elegir el defensor De del pueblo. defensor En del la Asamblea pueblo. Nacional vas a tener que pensar en ser candidato Bueno, presidencial. no, ajá, pero- ¿Por qué en vez de ser defensor del pueblo, tú no quieres convertirte en presidente de la República para que realmente defiendas el pueblo? Bueno, porque ¿También te tengo- piensas lanzar? ¿Por qué él se No. piensa lanzar? No. ¿O tú Ya no. apoyarías a este señor candidato Pues sí, presidencial? Yo yo apoyaría- lo mencioné Yo en estos apoyaría días a en un Enrique Ochoa, documento. por ejemplo. Yo creo que se está Gracias, construyendo Vladimir. la figura outsider de una persona tez oscura, parecido a Obama, que viene del chavismo, etcétera, etcétera, para lograr cautivar a pueblo confundido. Y no lo vas a lograr, Vladimir. Ya veremos. Y no se trata del pueblo confundido, al pueblo arrecho que reclama sus derechos. Mira, Ajá. a propósito de pueblo arrecho que reclama sus derechos. Que me dice mi hermano Mario que no diga grosería, pero es verdad. Mira, El pueblo molesto. la no se sali- cala esto. si no te gusta Guaidó, si no te gusta Ramos Aluc como candidato presidencial, ¿cuál es el que ves más próximo, salvando la excepción de Vladimir? Bueno, yo te voy a repetir lo que me dijo un prócer del G4. No voy a decir Dios quién. mío. Te voy a decir el milagro, pero no el santo. Bueno, yo veo los candidatos, me dijo él, y no sé cuál es más pésimo. Uf, Una pregunta, ¿tú estás de acuerdo con lo que dijo Kiko ahí sentadito? Que el G4 es peor que Carvajalino. El G4. Así dijo Kiko aquí, que es el 4. el G4 es peor que Carvajalino. No, el G4 es muy malo. Carvajalino. Yo no conozco a Carvajalino tanto, así como para saber cómo de malo es. Ajá. pero ¿Y qué impresión el G4 tienes a es primera bastante vista? ¿Qué malo. piensas de Carvajalino a primera No, me vista? cae muy bien. ¿Viste? Un chavista Un simpático. encantador de serpientes. Claro. No, eres un tipo inteligente, un tipo además franco, honesto. Eso yo lo valoro mucho. Yo tengo muchísimos amigos en el chavismo y en el gobierno, además. ¿Quién te cae mejor del chavismo? ¿Quién es la persona que más te cae? Diosdado porque lo nombra toda la semana. No. Yo te voy a decir, no sé si Vladimir no le va a gustar o le va a gustar, no sé lo que yo. No, no voy a importa hacer. si le gusta o no le No, gusta. yo tengo una amistad especial con los Rodríguez y les tengo aprecio nada a contra ellos. Y yo tengo Ni contra los Rodríguez ni contra las Rodríguez. Yo no tengo nada contra ellos. Exactamente. Cuidado, a hermano. Jorge. Diferencia obvia. Jorge es uno de los tipos más inteligentes del Jorge chavismo. me parece que es un tipo muy inteligente y Delcy también. Tú sabes que Delcy además trabajó conmigo en el Comité de Derechos Humanos. Ellos estuvimos una noche presos juntos en Cotiza.
con 20 y pico de personas más, por cierto. Pero compartimos esas luchas, ella me acompañó. ¿Votarías por Jorge Rodríguez? Bueno, es que depende del proyecto. Si se me presenta un Jorge Rodríguez y lleva el proyecto de Lula en Brasil, o presenta el proyecto de Petro en Colombia, sí, claro que sí. Yo creo en una izquierda como la de Lula. Yo en Ahí Brasil, coincido contigo, me yo gusta votaría Lula, con me gusta Lula. Petro. Me parece bien. En Bolivia Terminen votaría de dar el paso ya, hermano. Ustedes son Lula, machados. no, lamento por ti, no. porque No, hay, señor, hay, no. hay Hay tres una izquierda democrática que hay una izquierda democrática, pana, hay una izquierda democrática. Uno ese como un, ¿cómo se llaman los muñecos esos que uno? Una izquierda como el muñequito democrática, ese chino que manda para acá, uno que para adelante, acepta uno para la acá, uno disidencia. Cálmate. Ya. A ver, Dios mío. no, es que hay una diferencia, Carvajalino. Obviamente. La izquierda, incluso el sandinismo, la cubana. Oye, y el sandinismo y el chavismo. parece muy somocista últimamente. No, con la pero medida que que está tomando. exacto, tienen un origen. Dios. Es que fíjate, ¿cuál es la diferencia que uno se pone a Sí, ver? chico, qué tienen un desgracia, origen vale. militar. Sí, Yo me he puesto a hombre, pensar por qué son diferentes la izquierda cubana, de la izquierda nicaragüense y venezolana, de la izquierda que están en el gobierno, pues, Ajá. de las otras izquierdas que han estado en el gobierno, que tienen un origen militar. En cambio, las otras izquierdas, Lula, Evo, Correa. Mira, yo tengo una Frente definición Amplio. frente a eso, Enrique, que yo la decía, le he dicho en algunas entrevistas y la voy a repetir. ¿Cuál era la diferencia entre Chávez y Lula, por ejemplo? Tú que lo Bueno, conociste a la los dos diferencia que hay entre un dirigente sindical y un militar. ¿Cuál es la diferencia entre un dirigente sindical y un militar? Que el militar negocia cuando no tiene remedio y el dirigente sindical va al conflicto cuando no tiene remedio. O sea, Muy la naturaleza del militar es Muy imponerse, buena la del definición. militar, la del dirigente sindical es negociar. Muy buena definición. ¿Te parece que Chávez se impuso en todo momento? Intentó imponerse y logró imponerse. Por ejemplo, el pueblo le dijo que no a la reforma. Claro, y después, bueno, le impuso. la hizo oposición la enmienda. ayudó. Le impuso, La no, oposición señor. ayudó. El 11 de abril, por ejemplo, que fue Bueno. una estupidez y un crimen. Una pendeja histórica. Pues. No, y un acto además incorrecto desde el punto de vista político. Lo que pasó, contra el lo país. que pasó, una cosa es la movilización, Claro. otra cosa fue Y el quienes paro. estuvieron detrás Y de el esa paro. movilización Mira, que y el paro. tenían Pero un ya plan va, ya hecho. Claro, la movilización El reclamo, era legítima. legítima. Incluso la solicitud de renuncia es algo legítimo, está dentro de los parámetros constitucionales. Lo Que por puede cierto, que el pedir Chiro un Molina pueblo. acaba de solicitar la renuncia del presidente, ¿tú viste? Manuel ¿El Chiro qué? Molina. No sé ni quién es. Discúlpeme la Oye, ignorancia. precandidato presidencial fue. Sí. fue- Manuel Isidro Molina. Manuel Isidro fue Molina. Viejo del MAS, dirigente del político. MAS, y- claro, le está pidiendo la renuncia a Maduro. ¿Tú periodista. crees que Maduro le haga caso? No le va para bola. Bueno, te voy a decir, yo le pediría a Maduro que no le hiciera caso, porque Ajá. yo creo que Maduro debe continuar. En ¿Hasta estos días qué me- año? alguien me ¿Hasta alguien qué me año? dijo- ¡Un aplauso! ¡Dele! ¡Otra! Hasta- ¡Otra llamada más! hasta 2024. Liguilla. Hasta 2024. No. Usted aplausos dijo me debe tiene continuar. preocupado. Debe continuar hasta el En 28. estos días me Cho, cho, escribieron, cho. en estos días me escribieron por Twitter, no, es que Maduro no puede ser el que privatice las empresas de Guayana. Entonces yo le respondí, yo le dije, ¿Y mira, quiere que lo haga? yo te voy a decir que él es el único que lo puede hacer. Por un pequeñito detalle, que él es el presidente que está en Miraflores. No sé si te has olvidado Sí, ese señor, detalle. es un pequeño detalle. ¿Y qué margen de yo creo acción? que él es el que ahorita puede, efectivamente, además, que incluso si eventualmente perdiese las elecciones en el 2024, yo esperaría que pudiese haber un presidente y un candidato que tenga la capacidad de cogobernar con Maduro y con el madurismo, y con el chavismo. Es decir, yo creo que el que llegue a la presidencia de la República en el 2025, si eventualmente fuese alguien diferente al chavismo-madurismo, o alguien diferente a Maduro, si es que Maduro va a ser el candidato del chavismo-madurismo, fuese un candidato que tuviese capacidad de negociar con el TCJ, de negociar con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál ha sido el Hay un peor, cuál ha sido el peor error del guaidosismo-leopoldismo? Bueno, yo creo que prácticamente todo ha sido un error por parte de ellos. Desde la salida, desde la estupidez y la necedad aquella de la salida ya con María Corina, hasta Los cambures hasta verdes. lo del bueno, hasta el 30 de abril, efectivamente. La bufonada del 30 de abril y todo lo que han hecho. Ellos cogieron un camino totalmente equivocado. Eso se lo dijimos a algunos en la oposición. Mira, ¿por quién durante votarías tú en la tanto primaria de la oposición? ¿Votarías por Capriles, por Manuel Rosales, por tiempo. Yo no estoy Bernabé seguro que yo Gutiérrez? participaría en las primarias de la Él le oposición. hizo campaña a Manuel Rosales en una buena oportunidad. En Pero un claro, tiempo La que- biografía ya, no porque es que- autorizada. ¿Viste que la biografía no Sí. autorizada sí dice cosas, no? Fíjate, en el 2006... Jefe comando de campaña en el 2006.
En el O sea, él es el artífice de mi negra, la tarjeta. En el 2006, justamente se le dio un golpe de timón a la oposición. Tú te recuerdas que la oposición venía del 11 de abril, del paro, de la abstención del 2005. En el 2006 postulamos la candidatura de Teodoro Pekov Y perdió la primaria. sectores O sea, de él la izquierda renunció, democrática. renunció, Y declinó. efectivamente no logró tener el respaldo popular que se requería. Y al final se llegó a, se llegó a un acuerdo Lo con que Manuel siempre le Rosales. pasa a Vladimir, que no logra el respaldo popular que Bueno, no me he contado. Bueno, entonces ahí hubo un viraje de la oposición y fíjate que ahí emprendimos la ruta democrática hasta el 2015 y en cierta forma ese país de 2006 a 2015 fue un país pacificado, tranquilo, la oposición no estaba metida en golpes, no estaba metida en incendiar las calles, en guarimbas. Hasta que se volvió loco Leopoldo López de exactamente, nuevo. estaban dedicados a lo que teníamos que dedicarnos, que era acumular fuerza, ganar elecciones, ganamos gobernaciones, ganamos alcaldías, las principales Entonces gobernaciones ven acá, del ven país, acá. las Todo eso está bien. principales alcaldías. Todo eso está bien, ven acá. Pero tú dices que no participarías en las primarias. Si tú eres opositor, si la oposición convoca unas primarias y hay garantías de participación, están abiertas Bueno, para si yo discutir soy otros defensor sectores. del pueblo, no puedo participar. Bueno, ven en acá, esa pero es que yo primaria. creo que. Dios mío. Bueno, pero ahorita soy no ha llegado candidato. al Tú eres mi poder y candidato a la soy defensoría. candidato, ahorita A la soy defensoría, candidato, pero ven ahorita acá, soy vamos a candidato. suponer que no te suenan la No, flauta. yo admito además que, como yo dije, 1 de 10, 1 contra 9. Kiko me corrigió el otro día y me dijo 1 contra 99, pues, de Ajá. posibilidad de quedar. Porque el criterio de partido-estado, de control de las instituciones es muy grande. Así Y es. además porque yo tengo la impresión de que mi querido amigo Diosdado al final me vetaría, si él tiene capacidad ¿De de dónde veto. viene esa diferencia entre Diosdado y tú? Porque yo me he opuesto a sus insultos en el programa. en el programa. Que por cierto, medio derecho a réplica y no se lo dan, chico. Yo he sido... ¿Quién él? Yo le he pedido varias veces que quisiera incluso ir al programa. Es más Conversar fácil que con Maduro él. le haga. Mira, Hermano, es más fácil. hermano Es más Diosdado, fácil. invítalo, Es más este señor fácil es que como Maduro le Luisito haga caso. Carriocito. Mira, óyeme todo. Es más fácil que Maduro le haga caso a Manuel Isidro Molina y renuncia a que Diosdado le dé derecho a réplica a Enrique. ¿Por qué? Porque fíjate, yo estoy en desacuerdo con esa oposición, pero yo no puedo aceptar que él la llame como la llama. Y que él haga todo un programa en una institución pública, con recursos además de todos los venezolanos. Eso según la ley contra la corrupción es peculado. Eso está escrito y dicho allí de manera explícita. Peculado de uso, sí. Entonces, peculado de uso. Entonces, usar esa institución pública para insultar. Yo puedo estar en desacuerdo con María Corina, me parece que todo lo que dice María Corina es equivocado, pero de ahí a aceptar que el vicepresidente del partido de gobierno en el canal del Estado la llame loca, oye, hay una cierta diferencia. Y María Y Corina, no voy a que es decir de la vida de forma, María- no que es voy la a vida decir de- la forma como él llama la plataforma unitaria, que fue lo que me llevó la última vez a escribirle. Decirle, oye, Diosdado, respétate un poco a ti mismo. Incluso se lo decía pensando hasta pensando en él, pues si tú quieres ser un político de cierta estatura. Mira, pues, te voy a hacer una pregunta que te haría Carvajalino. ¿Pero qué te gusta de Diosdado? ¿Qué es lo que más te...? no, hombre, yo con Diosdado tengo muchas diferencias. En su estilo, él es un ¿Te militar. gusta que te yo nombre? soy- Bueno, a ¿Qué, veces... qué pasa a en tu veces Twitter sí. cuando Diosdado te nombra? No, Porque hay mucha gente de la oposición que le gusta que Diosdado los nombre Sí, en me su imagino programa. que en el programa, pasa- coño, menos, no pasa No me nombró. No, Es yo- más, hay gente que me dice, dile a Diosdado que me nombre. Yo la última vez había dicho, oye, logré el milagro de que no me vuelva a nombrar, porque él en un programa dijo, más nunca se va a mencionar a Ochoa Antich en este programa. Entonces, bueno, pero claro, a mí me gustaba aparecer, porque de alguna manera... ¡Otro aplauso más! Voy a decir por qué, pero déjame decir por qué. Ochoa Antich dice que le gustaba aparecer en el programa de Diosdado. Campaña nacional para que vuelva Ochoa Antich al más Déjame alto. decir por qué, porque efectivamente ¡Otra! era ¡Llamada! una tribuna para poder decirle algo a los chavistas, porque a través del programa de él uno le podía hablar de alguna manera. Incluso yo lo hacía con cierta intencionalidad. Yo escribía algunos tweets diciendo, criticaba a la oposición y señalaba críticas al ¿Y gobierno. María Corina, ¿qué te parece? No, María Corina, bueno, fíjate que yo a ella le reconocía, ahora no tanto, la verticalidad, porque una persona incluso equivocada, si es vertical y dice lo que piensa Defienda sus y ideas. hace lo que dice, pues merece el respeto, ¿no? Eso tiene un valor. Tiene un valor.
Y hasta ahora yo lo decía, pero bueno, después de todo lo que ella dijo contra las elecciones, etcétera, entonces ahora viene a decir que va a ser candidata presidencial, bueno, ya perdió todo respeto. Perdona, pero eso se parece mucho a lo que ha sido la historia de la izquierda en Venezuela. Primero se fueron al monte. Claro, pero la izquierda hizo una reflexión, que es además lo que le ha faltado al G4. El G4 no puede de la noche a la mañana cambiar golpe por elecciones, cambiar abstención por diálogo y no explicarle al país Eso por es qué verdad. lo Lo que está pasa es que haciendo. esa política actual de la oposición, Como vaya, que luce como inconsistente, vaya viendo, vamos viendo. ¿Cómo es? ya tú vas a ver esa política de la oposición que luce inconsistente. Esa política de inconsistencia es hija de la inconsistencia política de la oposición. ¿Me entendí? Claro. No logré entender bien. A ver, repite, Esa repite. política inconsistente es hija de la inconsistencia claro, política de los... claro. Vladimir Pero es que Ilich. ellos no eran inconsistentes, porque ellos habían dicho que era abstención y mantenían la abstención. Ellos pedían golpe de Estado y mantenían el golpe de Estado. No, y más- pedían la intervención militar Mira, extranjera. Ortiz, Y el chavismo y más de gozando. pinga es Wow. fuera Maduro, gobierno de transición, 5.000 millones de dólares, nadie me lo audita y después soy candidato presidencial. Así la vida es Bueno, una no, mantequilla. y además hay algo también que es importante, que yo lo conversé en estos días en el programa de Kiko. Una cosa es compartir la ruta electoral y otra cosa es compartir a plenitud la ruta democrática. La ruta electoral es parte de la ruta democrática, pero no es la ruta democrática. Si tú quieres participar en la ruta electoral para ganar las elecciones en el 2024 y en el 2025 vas a llegar a Miraflores pretendiendo que vas a arrasar con el chavismo, Es lo mismo. entonces eso no es ruta democrática. No, así es, Ruta ya. democrática implica reconocimiento del otro, aceptar que vas a cohabitar con poderes controlados por quien es tu adversario político, a quien tú tienes que llamar para intentar gobernar con él, es decir, entenderte con el otro. La ruta democrática es no aceptar tutelaje extranjero. Yo se lo escribí a ellos en una carta, a Omar Barbosa, A y le mí dije, lo que me- a mí lo ustedes que me parece preocupa- que siguen tutelados. A mí lo que me preocupa es eso, o sea, en realidad la parafernalia de las primarias pasa por una llamada de Jane Story con Juan González y que diga, mira, el candidato es Guaidó y se la tienen que calar. ¿Ah? Ya veremos. Mira, Bueno. vale, ve acá, pasando a otro tema que te quiero preguntar. Tú A me ver. dijiste que tú fuiste hippie, ¿verdad? Pues sí. Fuiste hippie. primero de la Juventud Comunista, después hippie, después del MAU. ¿Cómo fue la vaina? Ya lo dijimos aquí, no, hippie, Sí. comunista y me bañaba. Ajá, y te bañaba. Una pregunta, ¿probaste la marihuanita? Sí. ¿Y a qué sabe eso? No, yo de muchacho tuve creo que fueron 4 experiencias. 4 pataditas. Yo no fumo ni cigarro. Nunca fumé ni cigarro. Mira, pero- ni bebo alcohol. O sea, Esto es sí, una sí, declaración valiente. las últimas 2 veces. La gente me pregunta que no por qué sentí nosotros nada. hacemos esa pregunta, porque es que en la política a veces la gente, como decía Trapielo, muy enclosetados todos. No, es que eso, además en la generación de nosotros eso Claro. era algo más o menos común. Claro, así es. Claro, el bus Y del las dos 69. últimas- Algo últimas- más o menos común, pero no comunista, Sí, porque y los comunistas está prohibido en el partido. Las 2 últimas veces no sentí nada, ¿no? Además. Pero- No sentía ni las piernas. No sentí nada, ¿no? No me produjo nada, no me produjo nada. O sea, yo tengo la dificultad, incluso cuando empezó de muchacho en el colegio, que todo el mundo fumaba un cigarrito y nos íbamos para la esquina y todos me daban cigarros y tal. Yo no sé meter el humo para los pulmones. Entonces me quedaba en la gracias a boca. Entonces quizás por eso la marihuana... Pero está como Clinton. Tú estás como Clinton. Tú sabes que Clinton dijo, yo fumé marihuana, pero no la aspiré. Así está Bueno, tú. Ajá, quizá otra algo cosa. parecido, por lo Relaciones, mejor dicho, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Estás de acuerdo con toda la No, agenda yo estoy de acuerdo, LGBTI? mira, yo estoy de acuerdo con la agenda LGTBI. Q. Estoy de acuerdo Plus. con discutir con seriedad el tema del aborto hasta un determinado momento. Estoy de acuerdo con una ley de eutanasia, Ajá. ¿no? Creo que es importante. Y estoy de acuerdo, también tenía otro de los temas que he estado mencionando, y he estado proponiendo que pensemos en un referendo Ajá. y que le consultemos al país, Sobre que todos hagamos un esos temas. debate sobre esos temas que son transversales. Tú vas a conseguir chavistas que están de acuerdo y en desacuerdo, y vas a conseguir opositores que están de acuerdo y en desacuerdo con el matrimonio del mismo sexo o con cosas de ese tipo. Ese es un debate bien interesante. Diría un amigo mío transversal, ¿no? que estás en la agenda de George Soros y Biden y el partido de Biden, Obama y Clinton. ¿Cuál es? ¿El republicano o el demócrata? El demócrata. El demócrata. Que estás en la agenda de los demócratas. Que a veces también lanzan con un avión con la bandera LGBTI, pero lanzan bombardeos al Donbass.
Sí, bueno. Yo no lanzaría bombardeos al Donbass. No, o sea, que es una agenda internacional de un sector Bueno, como político. Trapielo dijo que se lo lanzaría a los fotoreporteros, cosa por la cual fue muy criticada. ¿Quién? Lo de Trapielo que le haría hacer a los fotoreporteros con una bomba. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Por Dios. Pero ven acá. Putin. Ajá. Putin tiene la razón, es culpable, es inocente. Bueno, yo estoy en desacuerdo con todo tipo de invasión, por razones de principio. Ajá. Pero a mí me parece que fue lo de Ucrania una colosal irresponsabilidad de la OTAN. Muy Tal bien. cual y como lo dijo Kissinger. Además lo dijo no Kissinger. precisamente No lo dijo un liberal anarquista. Y no es santo de mi devoción para nada, desde el golpe de Estado de Allende en adelante. Así es. ¿no? Pero efectivamente, pretender, ya esta Rusia no es la misma Rusia post caída del muro de Berlín, que pudieron ellos rápidamente colocar la OTAN en Lituania, Letonia, Polonia, Sí, etcétera, sí, que claro. era una Rusia muy debilitada, muy otra debilitada. Rusia. Entonces pretender, tú sabes, hurungarle la barba Sí, sí. al oso ruso Sí. con lo de Ucrania era una irresponsabilidad No, muy y grande. nos vamos a tomar Crimea. Ay, Dios mío. Sí, exacto. Lleguen Entonces, a tomar han Crimea para debido que vean haber cómo les va a ir. lo que más le convenía a los ucranianos era un acuerdo con Rusia, buscar una cierta relación. Eso como que tú llegues y digas que vas a colocar misiles En La Habana. chinos exacto, lo que ocurrió O en Canadá. La crisis de lo los que, misiles. En lo que Canadá. ocurrió en Cuba o en México. o en Canadá o en México, es lo mismo. Exacto, que López Obrador un día llegue y diga, bueno, le pido a los rusos que pongan aquí unos misiles. Sí. Vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, qué le hace Sí. Estados Unidos. No, yo creo que, y yo quiero desde acá, bueno, nosotros hace poco estuvimos en Rusia, toda nuestra solidaridad con la hija del profesor Alexander Dugin, que fue asesinada con un carro bomba por parte del servicio de seguridad ucraniano, dos mujeres designadas en una operación especial para asesinar a una persona que ellos consideran el Rasputín de Putin, que es Alexander Dugin, al cual, bueno, les recomiendo que lean el libro La Cuarta Teoría Política, que viene hablando del multipolarismo, de la multipolaridad, que viene hablando de la importancia Pero fíjate, de la influencia euroasiática. Ajá, pero fíjate lo siguiente, Carlos Jalino. Era de esperarse que el conflicto, la intervención militar rusa en Ucrania trajera consecuencias internas en Rusia también. O sea, ese tipo de cosas no es que yo la justifique, me refiero ¿a qué me refiero? Que no es sorpresivo que esas cosas ocurran, porque lo peor que le puede pasar a Putin es que el conflicto se le traslade a Claro, pero quizás esto fue una acción destinada precisamente a llevar el conflicto a Rusia. Y vamos a caer en esa discusión. O sea, la reacción de Rusia fue por 8 años de asesinatos a mansalva y nosotros estuvimos en el Donbass. De gente que la estaban utilizando para hacer experimentos biológicos, de gente que era asesinada nada más por hablar ruso, por ser ruso parlante. O sea, esta provocación, esta acción, ¿verdad? Como lo consideran los rusos, no viene porque decidieron los rusos un día como hoy hacerlo, ¿no? Esto viene desde el 2014. Tiene su justificación. Tiene su cola, ahora bien, que se justifique, ¿verdad? Y que por eso es que nosotros decimos, yo veía con tanta intemperancia a la sociedad de judía hablar de este programa, pero yo nunca los he visto hablando del batallón Azov, que tienen, ¿cómo se llama? De las masacres esvásticas nazis. Estoy de acuerdo Entonces, contigo ahí en eso, nadie estoy de dice acuerdo contigo en absolutamente eso. nada, porque supuestamente Pero así como es tampoco- Ucrania el defensor claro, de la libertad, un claro. montón de nazis es lo que hay ahí. Pero si te puedo Y decir nadie una dice cosa, nada, si lo te- está si te apoyando puedo- Israel, lo está Ajá, apoyando Estados pero te voy a decir una Unidos. cosa. Las Si, por masacres ejemplo, en aquí en Gaza. Venezuela, fíjate tú, si en Venezuela alguien hubiera dicho Ucrania espérate, le está óyeme lo siguiente. lanzando bombas a una central nuclear. Pero es que, fíjate, Nadie ¿qué ocurre? dice nada. Espérate lo que te voy a decir, Pedro. Oh. El problema es que cuando se trata de aliados o de personas con las que tengo identidad, pues lo que es la barbaridad que esa persona diga, bueno, yo me hago el loco para no criticarla, ¿ves? Y eso pasa de un lado de acá o de un lado de allá. Entonces, por ejemplo, yo hubiera esperado que, por ejemplo, frente a las cosas que dijo Trapielo en este programa, alguien del gobierno dijera, mira, no estamos de acuerdo con eso. Pero nadie dijo nada. Igualito pasa, o sea, la conducta es la misma. Si el caso Cosas están pasando. Bueno, lo digo simplemente para cerrar este capítulo, ya que metieron a Trapielo, ¿no? Ajá. Que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que él dijo, ¿no?
para que quedemos claros. Por supuesto, me parece Yo muy siento que él curioso, no terminó la me idea y parece- no quiso decir. Bueno. Fue doble sentido, pero no quiso decir Bueno. terminar la tarea de Hitler pudiese Pero fue- haber fue- sido fue tomarse desafortunado. Europa completamente. Evidentemente fue Nada de desafortunado. eso no se puede decir nunca, terminar la labor de... No, por eso, Dios. eso es incorrecto. Ah, sí. Ahora, yo igual que Claro, tú dices, en 20 años- igual que tú dices, yo digo que efectivamente a veces se habla de unos crímenes y no se habla de otros. Así es. Por ejemplo, se habla de lo de Ucrania y de las cosas que ocurren en Ucrania, pero no se habla de las masacres en Gaza, que efectivamente el Estado de Israel comete permanentemente. Entonces, eso no tiene el mismo impacto en la opinión de Occidente. Entonces, hay una hipocresía. Ok, Es como el tema de los La- la- refugiados, la por ejemplo. política- Dentro de El tema de los 20 años, refugiados. La hablar de política- Zelensky va a ser igualito e equiparable a hablar de Hitler dentro de 20 años. Hablar de Así de simple. la política internacional de Estados Así de Unidos. simple. En la política internacional de Estados Unidos y en buena medida de Occidente es muy hipócrita. Es decir, trabajan básicamente con sus intereses y no es verdad que defiendan la democracia. Es decir, los países latinoamericanos tuvimos 40, 200 intervenciones, no sé cuánto, no precisamente para instaurar la democracia. Nosotros en América Latina lo que tenemos es que buscar nuestro propio modelo y Claro. no está buscando potencias que nos protejan y que nos salven de Así nadie. es. Eso es lo que tenemos que hacer. Ni América gringos, Latina. ni rusos, ni chinos, ni europeos, ni ¿no? cubiches, ni cachacos. Venezuela. Señor. Venezuela. Nos tenemos que ir. Esto fue Par Sí, de Calvos pero por espérate, Venezuela Pero espérate, News. este señor es poeta, canta, toca guitarra. ¿Qué Oye, canción? no trajimos- Uno tiene la agenda ahí. Canta un No, 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 estribillo, no, canta no, un no, estribillo no, de una sin- canción. Sin guitarra no. Sin guitarra Ah, no. muy bien. Primero, Miren, señores, vamos con el... Cántate un himno de tu pasado comunista. ¿Te sabe alguno? O vela chao. Ajá. Dale. Una mañana me De sol levanto. radiante. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao. Una mañana. Miren, nos vemos, señores. Par de calvos. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube Muchas y gracias. véanos por Vladimir Villegas TV y Venezuela News. Gracias por la invitación. Gracias a ti, hermano. ¿Te sentiste chévere? Muy Comunista bien. toda la vida y chavista enclosetado. No, para nada. Para nada.